Dijo, Jairo, tu hija no ha muerto, ella duerme. ¿Cómo tú vas a decir que duerme? Tu hija duerme. Jairo fue de camino a la casa, había gente llorando, se le pagaba a las lloronas para poder llorar. A los judíos es una tradición, se le paga para que usted llore por ese muerto. Y la gente, ay, cómo la amamos, mire cómo la casa está llena. Hay gente que cuando se muere la casa se llena, pero no es porque lo aman. La gente va por la comida y por los números de la tumba. Eso pasa aquí en Panamá. Van por los 4 números. La que lo viste, la que lo reza, la que no sé qué. Que Dios lo tenga en su gloria y era un borracho. Que Dios lo tenga en su gloria y era narcotraficante. Que Dios lo tenga en su gloria y maltrataba a los hijos. A su nombre. Se muere y se va sin Cristo, se va para el infierno. Hermano, y estaban llorando y Jesús le dijo, saquen a toda esta gente. Salgan de aquí. Mire, todo lo que estorba Dios lo tiene que quitar en nuestra vida. Los sacó y entró con los 3 apóstoles, hermanos, y entró con la madre. ¿Y quién? Y con el padre de la hija de Jairo. ¿Por qué Jesús cerró la puerta? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? Santo. Jesús cerró la puerta porque había un problema que arreglar en los padres. A veces los hijos mueren por las decisiones de los padres. A veces los hijos mueren porque los padres están cansados. Los hijos están cansados de los padres. Y murió la hija de Jairo. Pero Jesús, ¿qué había dicho? Ella no está muerta, ella duerme. Cuando arregló la situación en la pareja, en Jairo y en Jaira, la pareja, Jairita resucitó. Gloria al Señor. Hay gente que está muerta porque alguien tomó una mala decisión. A veces no es el sobrino de uno. A veces tú puedes, ¿sabes qué te estoy hablando? A veces puede ser uno dice, pero el sobrino de la hermana de no sé quién. El sobrino, a veces no es el sobrino. Alguien lo hizo que se muriera. ¿Y quién lo va a despertar? Jesús. Jesús va a despertar esas áreas que han muerto en nuestra vida. Jesús va a traer a la vida lo que ha muerto. Él dijo hablando, yo soy la resurrección y la vida, y lo que esté muerto vivirá. A su nombre. De repente alguien diga, ya no hay esperanza, te menosprecia, dice, ya no hay futuro. Hermano, por Dios nos va a mostrar un camino mejor. Hoy estamos aquí, pero mañana veremos muchas cosas más. Hermano, Dios va a resucitar, a despertar lo que otro ha tenido por muerto, por lo que otro ha tenido, hermano, por perdido. Dios lo va a resucitar. A su nombre. A su nombre. Malaquías 3:2 dice, para leer en el versículo que no leyó ni la Biblia, 3:2, Malaquías rapidito dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Alguien podrá estar en pie cuando la gloria de Dios se manifieste? Nadie podrá estar en pie, porque cuando Dios sopla, hermano, cuando Dios se manifiesta, la gente tiene que doblegarse ante su presencia. No hay nadie mayor que Dios con tanta sabiduría para poder saber quiénes somos. Dijo Job, hablando de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él conocía a Dios. Dios lo había bendecido, lo había prosperado, tenía todo lo que un hombre desearía sobre la tierra, desearía. Job lo tenía. Y dice la palabra que estaban entre los hijos de Dios también estaba ¿quién? Satanás. Se había presentado entre los hijos de Dios. Cada vez que usted se presente delante de la presencia de Dios, Satanás estará rodeando. Y se presentó y se le apareció Jesús, Dios, y le dijo, ¿qué haces aquí? Y le dijo, vengo de rodear la tierra y andar por ella. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No has considerado a mi siervo Job? Él ni siquiera le preguntó. Satanás dijo, vengo de rodear la tierra, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón temeroso, apartado del mal, etcétera, etcétera. De una vez le digo, ¿cómo tú quieres que yo lo considere si tú lo tienes cercado? Hace un hombre. Usted está cercado, iglesia. Usted tiene que estar clarito. Dios está contigo. Amén. Él te tiene cercado. Y cuando Dios te cerca, te cerca también a los tuyos. Por causa tuya mucha gente va a ser libre. Por causa tuya las cadenas de otros se romperán. Por causa tuya usted va a ver el favor de Dios manifestado en aquellos que tienen necesidad, aún a los que viven cerca de ti. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria a Dios. Hermano, no has considerado a mi siervo. ¿Cómo lo va a considerar si tú lo tienes cercado? Toca todo menos su carne. Toca todo menos su cuerpo, perdón, su alma. No toca todo. Quítale lo que quiere, pero menos su alma. Hermano, y ni corto ni perezoso. Los hijos, la tierra, la casa, todo menos a la vieja de la mujer. Ahí todo. En un momentito. A su nombre. En un momentito. Le dejó el talón de Aquiles. Porque si no tenía el talón, hermano, no iba a poder caminar. Será su ayuda. Amén. A su nombre, hermano. Le dejó el talón, hermano. Hay hombres que, hermano, que si no tuviéramos mujeres ya tuviéramos hundido, hermano. Ya tuviéramos muerto.
Hermano, mi esposa nomás se va un ratito, hermano, y yo siento que se me va el alma. Y yo me voy y ella está tranquila. Pero cuando ella se va un ratito, no quiero comer. Se me quita la gana de comer. Ella vino, ¿qué te pasa? Llegó el viernes, ya fue a predicar en un estos días. Este mismo viernes fue a predicar a una iglesia que le invitaron. Y yo sentí, ¿qué te pasa? Yo, todo serio ahí, hermano, ni comí porque extrañaba a mi esposa. Gloria al Señor. A veces necesitamos a alguien que esté a nuestro lado para no hundirnos, hermano. A veces el hombre piensa que él está así por él, porque él sabe, porque a su nombre. Si no fuera por la misericordia de la mujer, hermano, tuviéramos hundido, hermano. Gloria al Señor. Mi hermano David nada más se ríe, gloria al Señor. Ni siquiera se ha casado. Gloria al Señor. A su nombre. Hermano, y estaba la mujer ahí, el talón de aquí le dejó. Él le dijo, maldice a tu Dios y muere. Ella estaba incómoda porque ya no tenía plata para ir para el mall. Sí, ella estaba incómoda porque ya no iba a tener el mismo estatus que financiero, la misma posición que tenía. Ya no la iba a tener, estaba incómoda porque había perdido todo. Mira, ve, maldice a Dios y muérete. Y sabe, un hombre que tiene principios, un hombre que conoce a Dios, un hombre que sabe que Dios lo llamó, sabe responder. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bendiga a Dios en medio de toda situación. Yo le decía a mi hijo en estos días, hermano, todo lo que usted diga, hijo, diga gracias a Dios. La gloria de Dios. Usted está donde está, gracias a Dios. Usted está a donde usted va, gracias a Dios. Usted ha obtenido lo que usted ha obtenido, gracias a Dios. A su nombre. Gracias a Dios. Nunca deje de mencionar a Dios. La gloria es para Dios. En todo lo que usted haga, usted debe de mencionar a Dios. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre bendito. Hermano, ¿usted cree que era fácil perder a todos sus hijos en un mismo día? Todo su ganado, sus recursos, sus bancos, su plata, todo lo perdió. Y por eso él pudo decir, de oída había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, vio a Jesús. Tuvo un encuentro porque el proceso te permite ver a Dios. Los procesos nos permiten ver a Dios. Hermano, la soledad nos permite acercarnos a Dios. La escasez a veces nos permite acercarnos a Dios. El que a veces las cosas sean duras para nosotros nos permiten ser a Dios. Yo le quiero decir algo a los que somos padres en este lugar. No trate como te trataron, ama. Yo le decía ayer a algunos muchachos que compartíamos, hablábamos, Dios no nos llama a ser predicadores en la casa, ni profetas. Dios nos llama a ser papá o esposos. No seamos predicadores en la casa, no seamos simplemente padres o esposos. Seamos diferentes. Este hombre le dolió haber perdido su familia, pero después recuperó 7 veces más lo que había perdido. Un proceso te hace conocer a Dios. Un desierto te hace permitir ver a Dios. El que Dios te toque te hace permitirte acercar a Él. Usted sabía, hermano, este hombre estaba lleno de llagas. Estaba dolido. Estaba destruido. Hermano, los perros lamían su llaga. Hermano, las moscas, los gusanos, dice la Biblia. Y ahí en medio de ese dolor, ese hombre confrontando, peleando, allí conoció realmente quién era Dios. En el dolor, nosotros vamos a conocer realmente quién es Dios. Y si Dios tiene que quitarnos a nuestros hijos, lo que sea, para que conozcamos a Dios, Dios lo va a hacer. Esto suena duro, hermano. Pero nosotros necesitamos entender que el proceso, el dolor, el desierto nos va a acercar a Él, hermano. Si nosotros nos alejamos, Él se aleja. Pero si usted se acerca a Dios, va a estar allí. Él quiere estar allí, pero usted tiene que rendirse, usted tiene que doblegarse. Usted tiene que decir, Señor, ya no puedo más. Reconozca que solo no puede. Hermano, Pablo, siendo un hombre letrado, preparado, dejó por basura todo lo que tenía. A su nombre, por basura. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios es mayor que todas las cosas. Y es el primero, es el alfa, el omega, el principio y el fin. Dice, ¿quién podrá estar en pie? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida, hermano? No hay nadie que no se vaya a doblegar ante Dios. Toda rodilla se doblará, todo ojo le verá al sonar de la trompeta. Hermano, rico, pobre, político, dictador, millonario, el que sea, se va a doblegar. Un jardín puede tocar el corazón de una millonaria. ¿Sabe qué hizo hermano Jorge? Esa mujer cuando vio, ella no le cabía en la cabeza que una pastora, porque la gente tiene a pensar de que un pastor anda en la nube, anda en un, ¿cómo se llama el que usted trajo hoy? Hilux. Le estoy dando un ejemplo. Anda en un Hilux, anda, hermano, volando en las nubes. Tiene, hermano, en vez de tener una casa, compra toda esta cuadra de calle Quinta.
Gloria al Señor. Tiene que andar. Alguien me dijo a mí una vez, a mi esposa, ustedes no son pastores. ¿Y que por qué? Porque su casa no tiene aire, usted no tiene carro, el pastor no predica con corbata. Así que yo no me voy a congregar con usted. Así mismito. Así lo dijo o no lo dijo. Hermano, y la vida de ellos estaba hecha leña, hermano. Era palo para aquí, palo para allá, reventadera de televisor, hermano, acá rato venía la policía. Y nosotros orando y viendo la casa, orando y hablándole, orando y hablando. Ya no vamos más, vamos a orar. Dios empezó a ordenar las cosas a su nombre. Hermano, Dios va a ordenar lo que nosotros no podemos ordenar. Hermano, en un jardín cambia. Esa mujer cuando vio a la pastora, hermano, que estaba ahí arrancando y limpiando el jardín, ¿sabe qué hizo? Se dobló también al lado de mi esposa. Se doblegó al lado de la esposa, de mi esposa. Ahí se dobló al lado de mi esposa, hermano. Ella estaba en shock. Porque ella me imagino que decía, bueno, sí, yo una pastora. Allá las pastoras no son pastoras. ¿Usted sabe cómo le llaman? Primera dama. ¿Sí o no? Ellas son las primeras damas de su país. Y aprendimos algo allá en Las Vegas, Texas. Hermano, dice que cuando hablan de un pastor cualquiera, aún el más mundano, ve como que llega el presidente de la república. Dice que le hacen una venia a todos los pastores en Texas. Dice que respetan al pueblo cristiano y mayormente a los pastores. Aquí, hermano, nadie te hace caso. Gloria al Señor. Vive Jesús. Hermano, es ladrón, es su nombre. Sí, los respetan. Esa mujer vio a mi esposa, quedó en shock, se doblegó. Y ahí estaba arrancando maleza con mi esposa. Ella no estaba quieta, hermano. Ella quería hablar con mi esposa y nunca Dios se lo permitió. Nos fuimos y Dios tuvo que hablarle por nota. Dios no quería que fuera personal. Tenía que quebrar el orgullo de Naamán. A su nombre. A su nombre. Allá está pura que vayamos. Nosotros no la conocemos. Yo la vi en un momentito. Yo la vi doblar en el jardín. A su nombre. Dios va a doblar a alguien cuando tú sepas aprovechar el momento preciso para hacer lo correcto. A su nombre. A su nombre. Necesitamos, hermano, doblarnos. Y dice, ¿y quién podrá estar en pie? Aleluya, me gusta este versículo de Malaquías 3:2. Dice, ¿y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Recuerdo lo que dice la palabra en Juan capítulo 18, 4, 6. Judas traiciona a Jesús. Judas lo identifica con un beso. El pastor JC decía que hay gente que usted nada más tiene que hacer así. Cuando alguien te bese, te traicione, límpiate y siga adelante. Todo el mundo que está contigo no va a estar contigo siempre. A una gente que tú dices, pero era mi amigo, era mi mejor amiga, ahora me dio la espalda. A misma gente que está cerca de ti te va a traicionar y Dios te dice hoy, límpiate y siga adelante. Judas tuvo que identificar a Jesús con un beso. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué? Es que todos se parecían a Jesús. Usted debe de parecerse a Jesús. Cuando usted se parece a Jesús, la gente va a estar confundido. ¿Quién fue el que se metió conmigo? ¿Jorge o Andy? ¿Quién fue el que se metió conmigo? La gente tiene que ver que tú seas idéntico a Él. Judas tuvo que identificarlo y Jesús le dijo, ¿con un beso me traicionas? ¿Qué sucedió en ese escenario? Tremendo. Mira lo que dice, cuando la gloria de Dios se manifieste, nadie estará en pie. Pedro, ahí estaba el discípulo, Pedro, el que le cambiaron el nombre a Roca. Pedro estaba allí y le dijo, ya no te vayas más Cefas, sino Pedro, que significa roca, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Le habla Jesús, y Pedro estaba allí, pero todavía cargaba la navaja, gloria al Señor, todavía cargaba el machete, todavía cargaba la espada. Hay gente que le sirve a Dios, predican, hablan, exhortan, se congregan, profetizan, hacen de todo y todavía cargan la espada. Esa espada representaba su pasado. Hay gente que todavía carga la espada. No te metas conmigo, yo soy cristiano, pero si te metes conmigo hasta aquí, sacan la espada. Yo he conocido cristianos que tienen revólver. Gloria al Señor. Es que si el ángel se duerme, hermano, yo voy a sacar lo mío y le voy a dar a cualquiera. Gloria al Señor. La Biblia dice, no duerme el que guarda a Israel. Amén. Así nos dice la palabra. Nosotros teníamos un hermano que vivió con nosotros en la misma casa, hermano, y detrás de su cama él tenía un bate. Y le preguntamos, hermano, ¿y usted por qué tiene ese bate? Si el ángel se duerme, hermano, y vienen contra mi esposa y mis hijos, y porque la Biblia dice, no dejes minar tu casa, y usaba la Biblia, porque si el ladrón supiese, sabría qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría minar tu casa. Así que si el ángel se duerme, hermano, yo le voy a meter unos batazos a ellos, ¿sí o no? Colonense, hermano. Vivía con nosotros. Pregúntame, mi esposa. Tenía su batezón, hermano.
Gloria al Señor. A su nombre. Gloria. Hermano, no duerme el que guarda Israel. El que guarda Israel no duerme. Jehová está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Necesitamos entender, hermano, que Dios está allí. Él lo identificó con un beso. Jesús le dijo, con un beso me traiciona. Y estaba Pedro con la espada, hermano. El Señor sopló el espíritu sobre los discípulos y lo mandó a echar fuera demonios y todavía cargaba la espada. Lo mandó de dos en dos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Profetizamos y el Señor le dijo, ocúpense de que su nombre no sea borrado del libro de la vida. ¿Qué es más importante? ¿El ministerio o la salvación de tu alma? Alaba. Alaba. Él dijo, no deje que tu nombre sea borrado del libro de la vida. Puede ser borrado de tu nombre, sí. Salvo simplemente salvo. Hermano, puede ser borrado del libro de la vida. Él le dijo, ocúpense con temor y temblor de la salvación. Ocúpense de que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Echó fuera demonios, sanó enfermos, hermano, pero todavía cargaba la espada. Hermano, suelte la espada. Porque si usted no suelta la espada, usted le va a cortar la oreja a alguien. Alaba. Si usted no suelta la espada, el pasado, usted puede dañar a alguien. Yo voy a soltar la mía, suelte la suya, suelte su espada. Y si no, este tiempo de soltar la espada. Cuando usted tiene la espada del pasado, usted anda perezoso. Porque usted no puede servir a dos señores. Usted no puede tener el Espíritu Santo y cargar el pasado a un lado. A su nombre tengo pereza, no tengo fuerza. ¿Será que vamos a echar para adelante? Si usted no cree, usted no avanza. Si usted no cree, usted no va a ver la gloria de Dios. Si usted no cree, usted no va a ver el cumplimiento de Dios en su vida. Aunque sea la misma palabra del mismo predicador, para la misma gente, va a avanzar uno y no va a avanzar el otro. Hermano, límpiese y siga adelante. Límpiese y avance. Hermano, el que conoce a Dios se esforzará y actuará a su nombre. Hermano, lo traicionó, lo entregó con un beso. Estaba Pedro con la espada y venía Marco, venía todo el mundo y le preguntaron, ¿quién es? Y cuando Jesús dijo, yo soy, todos cayeron en tierra. Cuando Jesús se manifiesta, nadie puede estar en pie. Cuando Jesús está en la vida de alguien, de verdad, usted siempre va a doblar las rodillas. Cuando realmente Jesús entra en el corazón de alguien, usted siempre va a doblar rodillas. Usted siempre va a levantar manos santas sin ira y sin contienda. Cuando Jesús está en una casa, alguien tiene que doblar rodillas. Amén. Hermano, todos cayeron en tierra. ¿Dónde dice eso? La Biblia lo dice. Voy a leerlo. Gloria al Señor. Voy para allá rapidito. Juan 18. Rapidito, gloria al Señor. El calor me consume. Alaba. 18:4-6 de Juan dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas y el que le entregaba. Y cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Una de las cosas que quiero señalar aquí es que Jesús sabe todas las cosas que te van a venir a sobrevenir. Jesús sabía todo lo que le iba a sobrevenir. Jesús sabía que lo iban a traicionar. Ya Jesús sabía que venía la gente caminando. Ya Jesús sabía que Pedro cargaba la espada por si se apartaba. Gloria al Señor. Y Jesús le dijo, me vas a negar. Le dijo, Señor, por ti daré hasta la vida. Me vas a negar cuando el gallo cante 3 veces. Me vas a negar. ¿Y qué hizo Pedro? No negó. ¿Quién era Pedro? Un apóstol. ¿Quién era Pedro? Era discípulo de Jesús. ¿Y negó o no negó al maestro? No negó. Hermano, Dios sabe quiénes somos nosotros. Él sabe quién le niega, quién le traiciona. Él sabe quién carga la espada. Porque Jesús sabía lo que le iba a sobrevenir. Y sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Hermano, Dios siempre se va a adelantar para que nosotros seamos guardados. Amén. Dios se va a adelantar para bendecirnos. Dios se va a adelantar para demostrarte que Él tiene el control de todas las cosas. Déjelo que Él se adelante a tu favor. Él sabe todo lo que va a sobrevenir. Además, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo lo que ha pasado hasta hoy te ayuda a bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a hacer fuerte. Dios te va a hacer firme, estable. Hermano, Dios te va a hacer como el roble. Dios te va a hacer como el árbol bien plantado junto a corriente de agua. Que cuando venga lo que venga, hermano, tu hoja no cae y todo lo que hace prospera. Amén. Eso dice la palabra. Es el hombre que está fundado sobre la roca. Es mejor que las raíces, hermano, sean profundas y fuertes, que estén sobre la piedra y se ahoguen. A su nombre.
Porque la riqueza de otras cosas ahogan la palabra que fue sembrada en el corazón. Los afanes de este siglo. Hermano, el apuro hace que la gente se aparte de Dios. Hermano, cójalo con calma, tengan paciencia. La paciencia prueba y la prueba trae esperanza. No dije tenga pereza, diga tenga paciencia. La paciencia en Dios nos forma. Ella trae esperanza a su nombre. Vivo o no vive. Dice, y le respondió a Jesús, Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le iba a entregar. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Y volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y respondiendo Jesús le dijo, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Dice, mire cómo lo llamó, a estos que ni oran, que ni ayunan. Dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y ese siervo se llamaba Malco. Hermano, si nosotros no soltamos la espada, le vamos a cortar la oreja a la gente en el trabajo, en la casa, a donde quiera que vayamos. Hay que soltar la espada, hermano. Ahora, si usted algún día mete la pata, Jesús va a restaurar la oreja que usted le cortó a alguien. A su nombre. Jesús va a poner en su lugar lo que haya caído. Usted sabe que cuando usted, si usted pierde una oreja, usted pierde el equilibrio, el balance de su vida, de su cuerpo. A su nombre. ¿Sabía eso? Usted pierde el equilibrio, el balance de su cuerpo. Si usted pierde, yo me imagino que Marco, hermano, no solamente gritaba, no solamente estaba dolido, no solamente sangró. Marco estaba desequilibrado. Marco, hermano, si nosotros perdemos un miembro de nuestro cuerpo, nosotros no somos lo mismo. Si usted pierde a un hermano de la fe, se aparta, usted no va a ser el mismo. El cuerpo está dolido. Aún el dedo más pequeño, el que parece insignificante para Dios, es útil. A su nombre. Hermano, este hombre perdió el equilibrio porque alguien le cortó la oreja. Hermano, aún la gente que nos llega a traicionar, que nos venda, aleluya, que nos vendan, hermano, Dios Jesús va a operar una palabra en ellos. ¿Por qué? Porque nos ama. Jesús nos ama, a su nombre. Cada vez que alguien se acerque, los que quieran aprenderte, los que quieran detenerte, destruirte, una oreja será cortada, pero Dios la restaurará. Jesús quiere restaurar lo que alguien perdió por una mala decisión que tomamos. La audición de alguien es la que lo alimenta para poder recibir la dirección de lo que tiene que hacer. A su nombre. Esa oreja que fue cortada a Malco, Jesús la volvió a poner en su lugar. Y él mismo, Jesús mismo, la restaurará o la sanará. ¿Por qué? Porque necesitamos audición. La audición nos va a ayudar. La audición de alguien es la que lo alimenta para poder recibir la dirección de lo que esa persona tiene que hacer. Necesitamos oídos espirituales para que Dios nos dirija. ¿Sabe por qué hay gente que no viene a los pies de Jesús? Porque es tan sordo. Es tan sordo espiritualmente. Jesús tiene que abrirle el razonamiento. Jesús tiene que abrirle los oídos espirituales. Cuando una persona no obedece a Dios, es porque está sordo. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Si hay un sordo en este lugar, hermano, Dios le va a abrir los oídos. Dios va a abrir los oídos. Él quiere abrir los oídos. El oído, todo oído necesita oír la palabra de Dios. Es lo que va a abrir el oído o el corazón de una persona. La palabra de Dios. Romano dice, capítulo 10, verso 17, estoy terminando. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo único que te hace oír su palabra, lo único que te hará oír es su palabra. Y lo único... y dice, y si no oyes su palabra, es porque estás sordo. Una buena palabra te hará oír y la fe traerá a tu vida el milagro. Una palabra de Dios es la que te va a permitir el oír y traerá fe a tu vida. Usted no necesita fe. Mi fe se desarrolla si Dios me muestra que Él me ama y me regala un abanico. Mi fe se va a desarrollar si Dios me muestra que me ama y me regala una casa. Mi fe se va... No, la fe viene por el oír
Y el oír por la palabra de Dios. Si alguien está sordo, hermano, lo que necesita para oír es la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a hacer escuchar lo que tú no puedes escuchar. Yo necesito la palabra de Dios cada día más. Si la palabra de Dios está en nuestras vidas, no vamos a quedar sordos. Vamos a escuchar y vamos a ser dirigidos a lo que realmente Dios quiere que seamos dirigidos. A su nombre. A su nombre. Cuando el oído está atento a la voz de Dios, la fe se hace presente. El oído abierto a la voz correcta traerá lo sobrenatural, traerá el poder, traerá la paz, traerá el favor y el avivamiento de Dios a nuestra vida. Cuando el oído escucha la voz correcta. A veces hay voces que no son las voces de Dios. Hay gente que dice, Dios me dijo. Y cuando va en el camino y se atropella, no fue Dios que me dijo. A su nombre. Dios me dijo que me casara con esa mujer. Y cuando pasan los años, hermano, Señor, tú no fuiste que me hablaste. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Hay gente que dice que Dios le dijo algo, hermano, y sueltan el trabajo y se van para otro. Y que Dios me dijo. Y cuando lo sueltan, hermano, entonces están confundidos. Ni siquiera Dios estaba allí. A su nombre. ¿Qué voz escuchas? ¿Qué voz estamos escuchando? Yo creo que la voz más correcta y segura es la palabra de Dios. Y Él nos ha dejado su voz, nos la ha dejado escrita. Y nosotros tenemos que escribirla en la tabla de nuestro corazón. Y tenemos que creerla, hermano. Escuche la voz de Dios. Por eso yo le llamo la atención y escudriñe las escrituras. Porque en ella está la vida. Escudriñe las escrituras. A su nombre. A su nombre. Cuando el oído está atento a la voz de Dios, la fe se hace presente. Porque el oído abierto a la voz correcta traerá lo sobrenatural. Hechos capítulo 16, 14, 15 habla de una mujer llamada Lidia. Dice que estaba adorando a Dios y Dios abrió su corazón. Y cuando Dios abrió el corazón de Lidia, dice la palabra del Señor, que ella estaba adorando a Dios, pero Dios abrió su corazón y ella estuvo atenta a la voz de Pablo. Dios necesita abrir nuestros oídos espirituales. Yo puse aquí, el corazón abierto traerá cambios para manifestar el poder de Dios en los tuyos. Y el corazón es como el oído espiritual que necesita escuchar la voz de Dios. El corazón es como el oído espiritual. Cuando él escucha la voz de Dios, Dios empieza a cambiar las cosas. ¿Qué el Señor le dijo ahí en el libro de los Hechos? ¿Qué le dijo en Isaías? No endurezcáis vuestro corazón como en el día de Meriba, como el día de Meriba. Hermano, no endurezcamos nuestro corazón. Si endurecemos el corazón, se cierra el oído espiritual. Ábralo, dígale, Señor, si está cerrado, ábrelo tú, porque yo no puedo. A su nombre, abra ese corazón. A su nombre. Mateo 6:6 dice: lo que Dios escucha de ti traerá a la realidad por tu oración en secreto. Mateo 6:6 dice: y cerrada la puerta, tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Cuando Dios escucha, lo que Dios escuche de ti, cuando tú cierres la puerta, traerá a la realidad de tu oración lo que le has declarado en secreto. Dios sabe que estás pidiendo ayuda. Dios sabe que estás pidiendo auxilio. Pedro caminó sobre las aguas. Usted se imagina un bebé dándole sus primeros pasos. Él tambalea, caminó sobre las aguas. Y hermano, y mientras caminó, se atrevió a hacer lo que nadie hizo. Pedro se atrevió a hacer lo que nadie hizo. Jesús le dijo, ven, y él fue. Caminó sobre las aguas, hermano, se empezó a hundir. Y después empezó a gritar: sálvame, maestro, que perezco. Hermano, nosotros no somos Superman. Hay un día en nuestras vidas que nosotros vamos a tener que gritar auxilio. Señor, ayúdame. Señor, me estoy hundiendo. Grite si tiene que gritar. Y levante sus manos. Y Jesús va a extender su mano y te va a sacar de donde estás hundido. Porque donde nosotros nos hundimos, Dios camina. A su nombre. Gloria. Donde nosotros nos hundimos, Dios camina. Jesús va a caminar donde tú te hundas. Él quiere que camines con fe, creyendo que aunque te falten la fuerza, Él va a estar allí. Aunque tengas pruebas, Él va a estar allí. Aunque te sientas solo, Él está allí. Aunque digas que nadie te entiende, Él va a estar allí. Aunque estés en el desierto, en el proceso, Él va a estar allí. Pero Él quiere que creas. Diga, yo tengo que creer. La Biblia dice, y con esto concluyo, cosas que ojo no vio. Primera de Corintios 2:9. Que oído no oyó, ni han subido a corazón de hombre,
son las que yo he preparado para quién, para los que me aman. Cosas que ¿qué? Que ojo no vio, ni oído oyó. Dice la palabra. Hoy hay cosas que el oído van a empezar a escuchar en este lugar. Amén. Hay gente que va a empezar a escuchar cosas en este lugar que el oído había dejado de escuchar. Hoy te dice el Señor que vas a empezar a escuchar cosas que no oías, cosas inefables, cosas sobrenaturales. Vas a empezar a escuchar la voz de Dios para ver qué tienes que hacer. Yo he escuchado la voz de Dios y sé a dónde tengo que ir. Empieza a dirigirte, porque Dios te va a permitir ver cosas que ojo no vio ni oído yo. A su nombre. Isaías capítulo 50 verso 4 dice: y Jehová me dio oído de sabios, me despertará mañana tras mañana y me hará oír como los sabios para hablar palabras al que está cansado. Dios quiere despertar tu oído para que tú escuches como los sabios y le des palabra a aquellos que estén cansados. Palabras de sabiduría. Eso está en Isaías capítulo 50 verso 4, verso 5. Ya no seas rebelde, te dice el Señor. Dijo el Espíritu hablando: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Alguien tiene oído en este lugar? El Espíritu te dice: escucha lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Si tu oído está cerrado, hoy Dios quiere abrirlo. Él te quiere despertar mañana tras mañana para que escuche como los sabios. ¿Quién quiere escuchar como los sabios? Él quiere darte lengua de sabios a ti para que tú hables palabra el que está cansado. Él sabe que te sientes cansado. Él sabe que te sientes solo. Él sabe que a veces no sabe qué voz escuchar. Pero cuando el oído se despierta, el corazón está abierto a la voz de Dios, hermano, usted va a ser dirigido al lugar correcto. Pedro, Jesús le preguntó: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna para mí. En Jesús está la palabra que tú necesitas. Él es la verdad y la vida. Necesita tu oído ser abierto. Quiero decirle algo: el WhatsApp no abre los oídos. Los teléfonos no abren los oídos. Dios abre el oído por la palabra. Y la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Yo no sé si habrá algún sordo en este lugar, sordo, como Joel, porque él es sordo de nacimiento, pero puede ser que usted sea un sordo que ha adquirido sordera en el proceso, en su camino. Sus oídos se han cerrado a la voz de Dios y Dios quiere abrir. Cuando alguien no tiene fe, no cree, es porque hay un problema en sus oídos. Necesita ir a lavarse el oído. Le hacen un lavado. Usted sabe también de eso. Le hacen un lavado en el oído. Y cuando le hacen ese lavado, sacan lo que está afectando el tímpano. Está el oído externo, pero también un oído interno. Y si el oído no está en la posición correcta, usted va a andar así como el perro Chiquilín, el perro de la hermana Sandra. Él anda, galopa como caballo de paso. Se va así, ¿ve? Y yo le dije: hermana, él tiene que ser sordo. Y dice: no, él es tuerto y ciego otro ojo. Pero no solamente por la ceguera, él tiene que ser sordo. Porque cuando usted es sordo, usted pierde el equilibrio. Si usted no escucha la voz de Dios, usted va a estar fuera del balance de Dios. Fuera, usted va a estar desequilibrado. ¿Sí sabe por qué no me dice? Necesitamos oír. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Porque si no, vamos a estar como Chiquilín. Caminaba o no caminaba como camino de paso, caballo de paso. Yo lo grabé porque me causó risa. Hermanos, necesitamos encaminarnos en el camino correcto de Dios. Padre, tu palabra ha sido predicada. Hoy te pedimos de una manera sencilla y oramos, Señor, eficazmente. Abre los oídos, Señor, que se han cerrado a la voz de Dios. Si el corazón de Johanna desea